Esta persona comenta que en determinado punto de su vida participó mucho en movimientos religiosos, incluso aquí en la Ciudad de México comenta que hacía sus peregrinaciones hacia la Basílica, que como muchos de ustedes saben, bueno, algunos que no son de este país de México, no lo saben de esa forma, pero aquí en México hay personas que hacen ciertas peregrinaciones, que yo tengo ciertas ideas sobre esas cuestiones, pero se los explico cómo es. Les pongo un ejemplo. Personas de mi ciudad que están a, ¿qué será? Unos 800 kilómetros, 800, 900 kilómetros, si no mal recuerdo, no sé si me equivoqué. Se van caminando desde este estado de Michoacán hasta Ciudad de México, hasta llegar a la Basílica, para hacerle este caminar. Hay personas que hasta se vienen hincados, llegan directamente hasta la Basílica en diciembre para ofrecerle pues prácticamente ese sacrificio de que van caminando hasta descalzos o van hincados. En este caso, esta persona, siendo de aquí de la Ciudad de México, hacía un tipo de peregrinación desde el pueblo que él pertenecía, y era algo familiar, o sea, era algo que ya venía bien arraigado con esta familia. Es algo bastante común en México, o sea, no estoy diciendo una cuestión que sea aislada. Este tipo de sacrificios, entre comillas, ahorita les voy a decir al final por qué digo entre comillas, es bastante común. Bueno, pues esta familia hacía este tipo de peregrinaciones, ¿sí? Donde iban a la basílica, llevaban sus ofrendas, incluso le llevaban mariachi a la Virgen de Guadalupe, que en ocasiones no se los dejaban pasar los mariachis, ¿verdad? Porque tienen ciertas reglas. Y hacía el culto, 100% católicos. En alguna ocasión, pues siendo personas de Tepito, que esto también deben de saberlo las personas que son de México y algunos otros que son del extranjero, en Tepito se tiene gran devoción a la Santa Muerte. A la Santa, dije que no iba a decir la palabra porque nos van a cerrar aquí. Tienen cierta devoción a la Santa, sí, incluso por ahí tienen una capilla importante porque es bastante conocida por todos los mexicanos. Siempre que van a Tepito saben que ahí está eso. Está incluso una señora, no recuerdo su nombre, que le hace resguardo a esta capilla, vende algunas otras imágenes de la Santa, y resulta de que esta persona, cuando estaba precisamente en la etapa de estudiante, tenía algunos compañeros que vivían aquí, obviamente también en Tepito, y sus familiares tenían unos puestos de ropa en este mercado en el que se encuentra en Tepito. Curiosamente, bueno, no curiosamente, pues es de esperarse, al estar tan cercanos a la imagen, ellos le rendían cierto culto a la Santa. Imagínense cuál fue la reacción de esta persona que al observar a su compañero, que en su mochila llevaba cierto llaverito de la Santa, obviamente con el mundo en la mano, con su hoz, se sentía tan ofendido que no se detenía en decírselo. O sea, se lo decía directamente: eso que traes es Satanás, te vas a ir al infierno. Y que, o sea, se empezó a despotricar contra su compañero porque pues le rendía culto a la Santa. Este compañero de esta persona, digo esta persona porque me pidió no mencionar su situación, porque les quiero mencionar que hubo pérdidas humanas, sí, en esta cuestión. Entonces me pidió no decir ni su nombre ni no sé si ya dije su género, pero me pidió no decirlo, solamente contar la historia. Esta persona se siente tan ofendida que empieza a despotricar. Esas cosas son del diablo. ¿Cómo es posible que no sigas mejor a Dios? ¿Cómo es posible que no sigas a la imagen de la morenita?
estás mal. Y esta persona que le daba culto a la santa, en lugar de responder agresivo, en lugar de contestar de la misma forma, le contesta así con una ternura, así lo menciona. ¿Sabes qué? Aunque tú le digas todas estas cosas tan horribles, porque son cosas horribles, yo no diría algo así de tu morenita, como tú le dices, yo no diría algo así de ella, aún así ella te quiere. Y si yo quiero, te puedo dar un regalo. Imagínense cuál fue el coraje de esta persona. A mí no me puedes dar regalos de esa maldita calavera. Por favor, no me involucres en esas situaciones. Total, que al ser estudiantes y ser parte, pues, ya saben cómo son a veces los trabajos en escuela, que obligatoriamente a veces los hacen trabajar en equipo. Esta persona le toca trabajar en equipo con este muchacho que le rendía a la familia completita culto a la santa. Por azares del destino, se citan todos en el negocio de ropa que estaba en este mercado de Tepito. Todos los estudiantes tenían que ir ahí. Obviamente, por mayoría de votos dijeron, no, pues vamos ahí porque pues tenemos fácil acceso, está la estación del metro, tenemos fácil forma de llegar. Y no le quedó de otra a esta persona que ir a hacer su trabajo en conjunto con este compañero. Imagínense cuál es la reacción que inmediatamente llegando al puesto de ropa se da cuenta de que tienen una imagen de la santa color rojo que está impresionante. Comenta que estaba impresionante, del tamaño de uno de un humano, y que aparte de la impresión, pues le dio muchísimo coraje, y ahí también comenzó a despotricar, pero directamente contra la familia, contra los padres de este muchacho. ¿Cómo es posible que sigan a este ídolo? Es una calavera, está entregada a Satanás, etcétera, etcétera. Ya saben cuáles son estas tiradas de estas personas. Siempre son las mismas palabras. También era de esperarse, al responder este chico de esa forma cuando despotricó contra él en la escuela, era de esperarse que los papás contestaran de la misma forma. Era de la misma forma. Pero aquí añadieron una cuestión. Cuando estaban discutiendo, si lo recuerdan, con este muchacho en la escuela, le dijo, pues ella te puede dar algo. Los papás fueron aún más allá. No sé si suene como que les desearon el mal, o no sé si suene a que en realidad sí le desearon un bien. Ustedes dirán al final. Cuando estaba diciendo todas esas palabras tan horribles de la imagen de la santa, la mamá de este chico inmediatamente le dijo, a ver, no nos faltes al respeto, porque lo que puede suceder más adelante te va a convencer de que ella no es lo que tú crees. A mí eso me suena como a una amenaza, ¿verdad? A mí. Pero bueno, le dice eso la señora a este muchacho, súper ofendido, se va de este negocio de ropa donde iban a hacer su trabajo escolar y renuncia a este trabajo escolar. Obviamente lo reprobaron. Sucede esta situación. Comenta que no era una persona que le gustara la fiesta, ¿sí? Que no le gustaba la cuestión de estar saliendo, estar bebiendo. Sí le gustaba mucho la convivencia, pero la convivencia sana. En alguna situación, fíjense qué interesante, las personas que son de aquí de la ciudad o del Estado de México a lo mejor saben mejor que yo, porque ahí sí no le entendí qué zona era, pero comenta esta persona que en alguna ocasión, cuando estaban en una etapa de convivencia con algunos compañeros, con algunos amigos,
fueron a una zona donde había algunas formas de tirolesa, que había una zona boscosa. Sinceramente yo no conozco, a lo mejor ustedes me sabrán decir qué zona es. Y hay actividades donde hay cuatrimotos, etcétera, etcétera. Bueno, ahorita veo sus comentarios para que ustedes me digan qué zonas son por aquí en la Ciudad de México o cercanas. Cuando estaban en esta clase de convivencia, este sujeto o sujeta, no sé, en la Marquesa, dicen por aquí. Ok. Estaban en esta convivencia y cuando estaban en las cuatrimotos, comenta que uno de sus compañeros ya estaba entrado en copas. Sí, ya estaba tomadito y aparte, para acabarla, era menor de edad. O sea, para nada tenía que estar manejando un vehículo. Cuando iban en la cuatrimoto era como para una capacidad máximo de 3 personas. Una adelante, una atrás y el que va manejando. Cuando van en cierta zona, comenta que para aquellos tiempos eran días lluviosos, había obviamente lodo, había charcos, el piso estaba resbaloso. Van en la cuatrimoto y no solamente iban 3, iban alrededor de 5 personas y iban jugando. Cuando iban en esta jugadera, de forma muy imprudente, pues elevaron la velocidad, la motocicleta derrapó de alguna forma y se estrellaron contra un pino, contra un árbol. Imagínense, el impacto fue tan importante, tan fuerte, sí, que este pino, no sé qué fue lo que sucedió, pero que la motocicleta al impactar se incendió y el pino se alcanzó a encender también. O sea, tuvieron que llegar autoridades para controlar todo aquello, que afortunadamente para aquellos tiempos era temporada de lluvias y por esa razón no se extendió. Sí, pero si hubiese sido otra temporada se hace un desastre. Cuando sucede todo esto, salen varios heridos y adivinen quién fue el peor. El peor fue esta persona, esta que siempre renegaba de la santa. Y aquí hay varias interpretaciones que a lo mejor ustedes también tendrán, sí, que yo también tengo la mía, pero bueno, después de este impacto, esta persona no recuerda qué fue lo que sucedió. Lo único que recuerda es que iba a gran velocidad, iba en la parte de hasta adelante y fue el primero que impactó contra esto. Aparte del golpe, sí, comenta que tenía unas pequeñas quemaduras que yo no, pues, me enseñó algunas fotografías, pero yo no le veo gran importancia, porque lo que a mí me interesó, que se me hizo sumamente fuerte, es que tuvo fractura craneal. Eso es muy grave porque para que tengas una fractura de cráneo, estamos hablando de que tuviste un golpe en seco, sin protección, y fue extremadamente fuerte. O sea, no, el cráneo es demasiado fuerte. Se le fracturó. A ver, dice por aquí, Jesús se llama Enriqueta, Doña Queta, la que tiene el altar de la Santa Muerte en Tepito, calle Alfarería 12. Ay, mira qué bien sabe Manuel. A ver si me toca visitarlo, tengo muchísimas ganas de llegar y visitarlo. Cuando sucede esto, pierde totalmente el conocimiento después del impacto, y aquí comienzan a suceder una serie de situaciones, que esto también lo entiendo un poco. Cuando las personas tienen un impacto o un traumatismo, ¿sí?, en esta clase de situaciones, obviamente el problema está en que el cerebro se puede dañar, ¿sí? Esa es la cuestión. No es tanto que te fracturas o no es tanto que te golpeas, es tanto que el cerebro recibe el impacto o comienza a apretarse, ¿sí? De hecho, hace poco platicábamos de este tema con algunos de los seguidores en mis grupos.
Cuando uno tiene un impacto en la cabeza, hay veces que los médicos tienen que drenar ciertos líquidos del cerebro, porque el cerebro, al estar encapsulado con un montón de capas de tejidos, incluido el cráneo, que es la última, bueno, el cuero cabelludo es la última capa, pero todas estas capas encapsulan el cerebro, entonces no hay forma de que los líquidos puedan salir. Si hay sangrados, tiene que salir. Si hay alguna inflamación, algo tiene que salir. Entonces, si no hay esa salida, las funciones del cuerpo comienzan a perderse. Funciones como la respiración, a veces el control de las temperaturas, o sea, se aloca todo el cuerpo porque el sistema nervioso central comienza a fallar, ¿sí? Y es algo normal en esa clase de situaciones. En este caso, al muchacho, muchacha, lo alcanzaron a intervenir. Cuando lo intervienen, el diagnóstico que le dieron a sus padres era nada favorable. O sea, a los padres ya les decían que tenía un daño cerebral severo, porque no solamente fue la fractura, había un tipo de exposición de masa encefálica, que es del cerebro. Entonces ahí ya no estamos hablando de que solamente se inflamó, hubo una salida del tejido pues más importante, que es el cerebro. Sucede todo esto, pues los papás ya estaban resignados prácticamente. Siempre que sucede lo mismo en esta clase de situaciones, cuando ya les dicen, ¿sabe qué? Después de esta situación ya no hay nada que hacer. Cuando te dicen eso, tienes de dos: aferrarte a que lo puedes sacar y le intentas, que también ya habíamos hablado de esa clase de temas nosotros, que a veces es muy complicado, pero ya lo habíamos hablado, o resignarte a que ya se va, a que ya no se puede hacer nada. En este caso, como tenía esta persona que se accidentó, algunos familiares que estaban involucrados con el tema médico, los propios familiares, cuando estaban en el hospital con los padres, perdón, ellos, al ver el diagnóstico, inmediatamente le dijeron a los papás, ¿sabe qué? No va a salir. Ya no va a salir. No va a salir, pues tal función del cuerpo ya no está. La exposición de la masa encefálica fue de esta zona. O sea, no va a haber forma de que pueda salir. Lo mejor es que lo dejemos ir. Al estar en ese estado, o sea, imagínense, estaba intubado, estaba con bombas de infusión, o sea, porque los llevan directamente a un coma inducido para tratar que el cerebro se desinflame, para poder intervenir en todas estas cuestiones pues tan importantes. Cuando estaban en ese proceso de intentar decidir cuál iba a ser ese destino, imagínense que los padres, obviamente con apoyo de algunos de sus familiares médicos, dijeron que ya no se le hiciera nada. Sí, que es de las decisiones más horribles que puedes tomar. O sea, los digo porque yo ya pasé por eso. Entonces les dicen a los médicos, ¿sabe qué? Ya no le hagan nada. Vamos a tomar la decisión de que pues ya no sufra nuestro familiar. Y así fue. Pero adivinen qué. Cuando dejan de administrar los medicamentos que inducían al coma, se supone que ya había perdido la función respiratoria. Cuando sucede esto de la pérdida de la función respiratoria, es porque el cerebro o ciertas partes de la estructura cerebral ya están dañadas. O sea, esa función ya la había perdido, que era la más importante. Si no respiras, no vives. En pocas palabras, es de lógica. Pues imagínense cuál fue la sorpresa, que cuando quitaron el coma inducido,
el muchacho, hoy nomás, estoy diciendo ya muchacho, muchacha, la persona, perdón, a la persona que lo pasó, la persona comienza a respirar por sí solo. La función ya la había perdido, ¿eh? La función respiratoria ya estaba perdida. Está respirando y los médicos no se explican qué era lo que estaba sucediendo. O sea, era un evento extraordinario, un evento que no era común, no era normal. Pasa esta situación y los médicos vuelven a hablar con los padres y le dicen, a ver, esta función no estaba, que era lo que más nos preocupaba a nosotros. Al respirar por su cuenta, tiene posibilidades, ¿qué hacemos? O sea, los médicos por ética tienen que proceder y seguir haciendo lo posible. Pero pues imagínense, los familiares tuvieron un rayo de esperanza. No, pues hay que seguir atendiéndolo. Y luego más siendo en hospitales privados, imagínense. Lo siguen atendiendo a este paciente y poco a poco comienza a recuperarse. Tuvo algunas cirugías importantes cerebrales, pero la función respiratoria no la perdió. Hubo cosas que sí, con las que sí quedó mal, sí, eso cabe mencionarlo, que sí que tiene que quedar bien claro, pero poco a poco fue la mejora, o sea, fue una subida, una forma exponencial de mejora para esta persona. O sea, cosa que era bastante, para los médicos era algo imposible. Aquí es donde viene lo bueno. Cuando esta persona por fin, después de algún tiempo, que comenta que fueron alrededor de unos 2 meses que estuvo en este estado, hubo pues ese despertar que era lo que tanto ansiaban sus padres. O sea, no podía despertar por sí solo este paciente. Y los padres, imagínense cuál fue su sentir, cuál fue su emoción cuando vieron que abre los ojos, que despierta, que intenta hablar. Lamentablemente, les repito, quedó con algunas secuelas. Sí, algunas secuelas donde se le arrastra la lengua, no pronuncia bien ciertas palabras, pero está vivo. Sí, el paciente está vivo. El testimonio es asombroso. A mi punto de vista es, hasta cierto punto es bello, ¿sí? Van a ver por qué. Cuando estaba esta persona en ese coma, cuando estaba en ese estado tan deplorable, imagínense que comienza a darles un testimonio llorando a sus padres, que los dejó con la boca abierta. Recordemos, personas sumamente católicas. Esta persona comienza a decirles que desde el momento que tuvo el accidente, recordemos que les había dicho que hubo un evento lamentable, ahorita veremos. Él vio cómo una imagen robusta y grande, como si estuviese flotando, estaba al frente del árbol, y que cuando éste iba a impactarse contra el árbol, lo que hizo esta supuesta imagen, que lo asemeja mucho a la imagen de la santa, tomó su capa y la abrió, y que cuando la abrió pegó en su parte del pecho, y que sintió que pegó en blando. O sea, que lo que hizo esta imagen fue aminorar el impacto, o así lo interpreta, para empezar. Ahora, cuando pierde el conocimiento, dice que sí, en efecto, no recuerda qué fue lo que pasó, que se sentía como si estuviese dormido. Pero en ese proceso en el que se sentía como dormido, soñaba que una imagen muy similar a la santa, lo acariciaba de la cabeza,
que recordemos cuál era la zona que tenía lastimada, la que tenía mayor deterioro, la más importante, la zona cerebral, que sentía como una imagen bastante hermosa de una mujer bastante hermosa, con una guadaña y con un mundo en la mano. Esta imagen le acariciaba y le acariciaba, y no se podía mover, que estaba prácticamente acostado y sentía como observaba como nubes, y esta mujer tan hermosa, mientras lo acariciaba, le decía: no te preocupes, yo te voy a cuidar, nada más tienes que estar aquí conmigo, ¿sí? Tienes que estar conmigo, tienes que aprender que la vida a veces no es como uno la quiere. Que tenía conversaciones bastante interesantes que a veces no llegó a comprender, que incluso los veía como esta clase de sueños donde uno se despierta, dice: soñé esto, pero ya en la tarde ya no lo recuerda, que tuvo esta clase de sueños, pero que en cada sueño que tenía, en cada aparición, que de hecho lo veía como muy lúcido, siempre veía a esta mujer hermosa con una hoz y con un mundo en la mano. Que cuando llegaba con él, que estaba acostado prácticamente en un lugar bastante cómodo, dejaba la hoz por un costado para comenzar a acariciarlo, a acariciar su cabeza. Vas a estar bien, no te preocupes, aquí quédate conmigo. Cuando sucede esta situación, comenta todos los días fue lo mismo. La última dice que fue la más horrible, o sea que por alguna razón se le manifestó todo esto de una forma bastante grotesca, pero que no le dio miedo. Comenta que justamente fue antes de despertar, que esto me sonó bastante familiar. Estaba exactamente como siempre veía su sueño, observando hacia el cielo, viendo las nubes, viendo sus formas, y que de repente veía a esta mujer hermosa sentarse a un costado de él con su túnica completa. Se sentaba, dejaba a un costado la hoz y comenzaba a acariciarle la cabeza. Que cuando estaba en esa situación donde decía: bueno, lo de siempre, ahí sucedió diferente. Que de repente esta mujer hermosa se empieza a ver como la piel se le empieza a despegar de la cara. Y cuando se le empieza a despegar todo este tejido, pues la observa pues con asombro de qué está pasando. Observa sus manos igual, como si fuese cartón cuando le cae agua. Se empieza a caer poco a poco. Para él, a primera impresión, fue algo impresionante. ¿Quién no se impresionaría con algo así? Cuando estaba en eso de que estaba observando esta imagen de la santa, ahora sí que se le representó tal cual como las figurillas que nosotros conocemos, que lamentablemente no me traje la más chiquita, me la iba a traer pero se me olvidó. Cuando por fin la vio como es, incluso su túnica cambió de color, así que no era toda de blanco como él la observaba así en sus sueños lúcidos. Ya después la vio toda de negro, y ya pues todo el esqueleto. Toma la hoz y dice que la hoz parecía que de la hoz aparecía un tipo de fuego o un tipo de llamas que eran muy incandescentes, que sentía el calor que salía de las llamas, y que el mundo, cuando lo observaba, como que daba vueltas, o sea, giraba, o sea, que lo veía bastante extraño. En determinado momento, esta imagen de la santa, porque pues no era otra cosa, tomó la hoz y le dio directamente en el pecho. Y adivinen qué, cuando sucedió esto, fue cuando por fin despertó. Ahí en ese momento fue cuando despertó. Despierta, obviamente comienza con este proceso de
comenzar a hablar, comenzar a intentar respirar con mayor facilidad, le quitaban el oxígeno, comienza a recuperarse. Cuando por fin logra hablar con sus padres y les dijo este testimonio, imagínense cuál fue la cara de sus papás, imagínenselos. O sea, una cosa para ellos que era algo inaceptable. Pero es donde va lo interesante. Cuando le dice eso a los papás, les dice, papás, mamá, papá, saben que yo tengo gran devoción en la Morenita, que yo creo en Dios, en nuestros santos, que esto para mí es algo inaceptable. Pero ella fue la que me salvó. No sé por qué. Yo la traté mal. Dije que era una maldita calavera. Hice esto, hice el otro. Pero me salvó. Recordemos cuáles fueron las palabras de su compañero cuando fueron a esta clase de trabajo en conjunto. Los padres le dijeron que le iban a dar un regalo, que algo se le iba a dar y que de esa forma iba a creer en que no solamente eran tonterías. Y adivinen qué sucedió. A partir de ese momento sí se hizo creyente de la imagen de la santa. Y ahí les va, que yo a mi punto de vista creo que no hay nada de malo, y hasta cierto punto yo sí lo veía como algo imposible. Pero en la actualidad, con todo lo que he vivido, con todo lo que he platicado con personas especialistas, yo podría decir que eso es un mito. Muchos dicen que no puedes mezclar la imagen de la santa con incluso yo lo decía, con una imagen de la Virgen de Guadalupe, o con un Cristo, o con algún santo distinto. En la actualidad yo les podría decir que eso es un mito. La persona que siga diciendo que es así, es porque eso lo ha escuchado por medio de otras personas y porque siempre ha sido parte de la tradición. Incluso muchas de las personas que escuchan nuestras transmisiones han dicho, tú tienes a la santa porque ella te eligió. No, a ver, a mí lo digo con total respeto, yo no creo que sea así. Tú eliges si creer o no. Que se manifiesten ciertas coincidencias, esa es otra cuestión. Porque así te la pueden poner enfrente y no vas a creer. Tiene que haber ciertas coincidencias como para que digas, yo quiero creer. Entonces, a lo que iba. Es una mentira que sea celosa. Esa es una mentira. Puedes tenerla con cualquier imagen, ya sea de la Virgen, de un Cristo, de otro santo, y no va a pasar nada. No va a pasar nada. Y para muestra está el testimonio de esta persona. Después de esto que sucedió, cuando sucedió esta situación tan lamentable, les recuerdo que quedó con algunas secuelas. Quedó mal. No podía caminar bien, incluso tuvo que caminar con bordón. Quedó con algunos huecos en la zona craneal y terminó con problemas, se llama disfasia. Sí, unos problemas para hablar. Pero estaba vivo. Sí, este paciente estaba vivo. A partir de ese momento le rindió un culto, pero muy en conjunto con su religión católica. En conjunto totalmente. O sea, no les estoy diciendo que iba a una misa católica y se llevaba la imagen, porque obviamente lo corrían del templo. Pero sí dice que jamás dejó su devoción por las imágenes de la Virgen de Guadalupe, como por ejemplo, o como algunos otros santos. Sí, que aquí en la Ciudad de México es algo bastante común. Lamentablemente, por estas secuelas que quedaron en él, ya no se pudo, sí pudo seguir estudiando, pero no pudo seguir estudiando lo que él quería, lo que ella, ya dijimos, es hombre, perdón. Lo que él quería en esta situación, pues dedicarse a una cuestión que era muy activa esta labor.
O sea, y estando en la condición que en la actualidad había quedado, iba a ser imposible que se dedicara a esas cuestiones. Pero dice que llegó a él cierta paz después de estas apariciones. O sea, lo aceptó con gran facilidad porque el culto que comenzó a darle a la santa, dice que le ayudó, no sé de qué forma, pero lo ayudó. Y lo interesante, importante, todos sus santos juntitos. No que lo tengo en un cuarto porque se me pone celoso, o no que porque no. Todos juntitos, sin ningún problema. Y comenta que en la actualidad, con la intercesión de Dios, es su santo de devoción, la santa. O sea, es para mí un testimonio bastante fuerte e interesante. Fíjense, en la actualidad, como tiene esta clase de complicaciones, dice que en algún momento tuvo alguna pareja, sí tuvo alguna pareja, pero lamentablemente pues no pudo hacer la vida que él quería. Llegó a tener un hijo que también lamentablemente la mujer no se quiso hacer cargo de él, y él se hace cargo de él con ayuda de sus padres. Él puede estar, obviamente trabaja, pero en una cuestión que no puedo mencionar, pero no le demanda actividad física, y trabaja desde su casa. A ver, dice por aquí alguien, lo quiero leer. A ver, dice Teresa: lo que dominan Santa Muerte son las entidades de inframundo de las tinieblas y demonios, que mantienen encadenados en el mundo de oscuridad a todos aquellos que rinden culto, adoración y creencia. Es a lo que me refiero con la clase de testimonio que les estoy dando. Así era la clase de pensamiento de esta familia, pero a partir de que pasaron por esta situación, su forma de creencia cambió. Sí, o sea, cambió totalmente. Y lo digo con respeto, no lo digo a forma de despotrique. Y ahí están poniendo para qué. O sea, no lo digo con ese afán. Pero a lo que voy, los padres, al estar en conjunto pues con él, ayudándole, en ningún momento se negaron a tener todas estas imágenes, porque decía que le hizo un altar impresionante, una cosa asombrosa, un altar hermoso, sí, que también tuve la fortuna de que me mostrara. Y a un costado tiene sus cristos, tiene las imágenes de la Virgen de Guadalupe, tiene sus ofrendas, una cosa impresionante. Y sus padres no la siguen. Esa es la realidad, no la siguen, no son devotos, no son, ahora sí que queda la palabra, no es santo de su devoción, no la siguen, pero respetan la creencia de su hijo porque él fue el que vivió la situación. A ellos no los convenció, pero a su muchacho sí. Sí fue algo realmente importante a mi punto de vista. Les repito, para mí el tema me gusta mucho porque yo le tengo gran cariño a la imagen de la santa, porque me recuerda mucho a mi madre. Viene una situación con la nostalgia, se podría decir, de recordar todo lo que hacía con ella. Que lo vean bien, que lo vean mal, pues ya eso es otra cosa, pero pues mi madre trabajaba con ella y lo hizo por bastantes años. Y pues prácticamente esa fue la historia.